bebés grandes. Muchas familias y muchos pacientes dicen, no, pues es que mi bebé estaba grandote, gordote. Sí, pero es un bebé que está enfermo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Muy bien. Es un bebé que tiene un problema que se llama fetopatía diabética, o sea, macrosomía. ¿Vale? Es bien importante. Pacientes, por ejemplo, que de repente la pancita empieza a crecer. Y un promedio más o menos de un bebé, un embarazo de 30 semanas, pues debe medir el útero más o menos 30 centímetros, más o menos. Entonces supongamos que tu embarazo tenga 30 semanas, ¿sí? Y de repente llegas con el ginecólogo y entonces yo te digo, ¿qué crees? Que tienes 35 centímetros. Aguas. Se le hace un ultrasonido y reporta polihidramnios. ¿Qué quiere decir esto? Un aumento de líquido dentro de tu útero, en el embarazo. Esa patología está bien relacionada con la diabetes gestacional. Tienes que tener mucho cuidado cuando te digan eso. Y obviamente, ¿qué puede pasar también? Pues lo primero que puede pasar es un aborto. Lo segundo también es que un bebés que tengan restricciones en el crecimiento intrauterino. Y estamos hablando prácticamente de enfermedades dentro del embarazo, más bien dentro del útero, o patologías o complicaciones fetales. Pero ¿qué pasa con la mamá? ¿La mamá qué puede pasar? Pues lo primero que puede pasar es un problema renal. ¿Sí? Pueden tener o muy baja el azúcar, o pueden tener muy alta el azúcar. Y eso es bien complejo, porque la glucosa, que es lo que vamos a medir en los tamizajes que ahorita vamos a hablar, pues puede subirse muchísimo o puede bajarse de una forma abrupta. ¿Qué malformaciones puede haber también en los bebés? Malformaciones cardíacas, malformaciones intestinales, neurológicas, genitourinarias, musculoesqueléticas, vasculares, cardiópatas. Eso puede hablar. Entonces, aguas con ese tipo de cosas, ¿vale? Ahora, tu paciente no vas a diagnosticarlo, pero tu médico sí. Entonces, de repente llegas con una paciente y te dice, doctor, tengo 25 semanas, pero les traje unos estudios de sangre. Y de repente lo estás viendo y, señora, usted tiene 140 de glucosa. Ah, no, doctor, pues es que lo primero que haces cuando solicitas un estudio de laboratorio es que esté en ayunas la paciente. Por lo menos un ayuno de 8 horas. Y si en un momento dado tienes una glucosa mayor a 100, aguas. Porque eso nos está hablando de un problema. Si tienes mayor a 95, aguas. Porque eso nos puede hablar de una prediabetes. Ese es el factor y ese es el punto en donde debemos de llegar. Un estudio de glucosa de una embarazada de menos de 95 miligramos por decilitro, tranquilos. Inclusive, ahorita vamos a hablar del tratamiento, pero tenemos que manejar a esta paciente de una forma muy cuidadosa. Ese es lo primero que tienes que hacer. Las primeras semanas, 24 semanas, o después de la semana 20, hacerle a tu paciente, o ustedes pacientes, pedirle a su ginecólogo que le mande a hacer un estudio para ver la glucosa. Bien importante eso, ¿vale? Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué medidas higiénico-dietéticas tenemos que hacer para el tipo de diagnóstico o de manejo de una paciente que tenemos un diagnóstico de diabetes gestacional? No nos vamos a meter mucho en la cuestión de diagnóstico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico que nosotros hacemos como médicos requiere estudios, requiere una curva de tolerancia a la glucosa, son estudios de laboratorio y son puros números, ¿sí? Son escalas de números. Esos diagnósticos que tenemos que hacer son en laboratorio, ¿vale? Pero lo primero que tenemos que hacer es comprender la enfermedad. Tenemos que ser muy reiterantes para que la enfermedad de diabetes gestacional la podamos, junto con el paciente, la podamos entender, ¿ok? Saber prevenir y actuar es bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos que diagnosticarla y actuar en consecuencia
con nuestra paciente. ¿Y cómo lo vamos a integrar a la vida cotidiana? Que eso también es súper importante. Este tipo de situaciones que pasan en la diabetes gestacional, las higiénico-dietéticas, obviamente, ¿qué vamos a reducir? Vamos a tener, yo creo que una plática específica con una nutrióloga acerca de la nutrición de embarazo. Sin embargo, lo que voy a recomendar yo como ginecólogo es baja tus ingesta de azúcares. Hoy en día, la Secretaría de Salud tuvo a bien manejar el etiquetado de los alimentos. Y lo que dice exceso de azúcares, por favor, no lo consuman. Casi todo dice exceso de azúcares, eso ya lo sé. ¿Sí? Creo que hasta el tofu tiene exceso de azúcar. No, no es cierto. Pero sí tenemos que tener en cuenta que nuestra alimentación tiene que ser evaluada en la cuestión de exceso de calorías y exceso de azúcares. ¿Vale? Nuestro aumento de peso es bien importante que lo manejemos. ¿Qué ganancia se recomienda de peso en una paciente que tenga diabetes gestacional? Para una paciente que tenga bajo peso, podemos subir hasta 12.5 o a 18 kilos. Eso es lo ideal. Para una persona que tiene peso normal, entre 11 y 16 kilos durante todo el embarazo. ¿Vale? Estamos hablando de más o menos 1.5 kilos por mes. ¿Vale? Para una persona que tiene sobrepeso, de 7 kilos a 11 kilos. Eso es lo más importante que tengan en cuenta en la paciente con sobrepeso. Sin embargo, una paciente con obesidad, no podemos pasarnos de más de 7 kilos. Entonces, paciente, señora, tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Y médico, obviamente tienes que cuidar mucho a tu paciente en la atención prenatal. Es bien importante, ¿vale? Entonces, ese estado de aumento de peso va a depender mucho de la nutrición que lleves. Yo sé que es bien difícil, lo sé, pero tienes que tener en cuenta ese proceso de nutrición durante el embarazo. Sigue mis redes sociales, dale like y comparte conocimiento. Y que una vez más triunfe el bien sobre el mal. Soy el Dr. Gerardo García.